¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir en un palacio? Sería lindo, ¿no? ¿Puedo ver las manos? Tenemos algunas fotos aquí. Este es en Estambul, en Turquía, el Palacio Topkapi. Palacio legendario de los sultanes, con hermosas habitaciones de oro, con tesoros, con unos ventanales que miran el estrecho de Bósforo. Es un lugar muy, muy lindo. Y si podemos ver otras placas, no sé si esto funciona. Podemos ver en Francia, el Palacio de Versalles, cerca de París. Unos parques, unos jardines, un lugar hermoso para vivir. ¿Les gustaría vivir ahí? Hay muchos palacios lindos en el mundo, como el de Austria, ahí en Viena, Schönbrunn. También un palacio con unos jardines, unas glorietas, animales, hasta un zoológico hay allí adentro. Y uno dice, qué lindo vivir en un lugar así. Yo no conozco la casa de ustedes, no sé dónde viven ustedes, pero yo creo que si contamos los metros cuadrados de todas nuestras casas, a lo mejor no alcanzan, no llegan a la superficie de estos palacios. Pero esta mañana quiero darles una buena noticia. Podemos vivir en un palacio. Un teólogo judío, Abraham Yeskel, escribió una vez una frase muy famosa. Dijo, el sábado es, ¿qué cosa? Un palacio en el tiempo. Qué hermosa metáfora de lo que significa este día. El sábado es como un palacio, es como un lugar especial en el tiempo. Creo que ninguno de nosotros vive en un palacio, pero todos podemos disfrutar de la bendición del día de reposo. Es un día de alegría, un día para venir a la iglesia, para encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, para compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Por eso en este palacio, en este sábado, estoy muy contento de la invitación, de poder estar aquí en la iglesia de Palermo. Les deseo un feliz sábado para todos, muy buenos días. Y vamos a estudiar en este día la palabra de Dios. Y esta mañana quiero mostrarles algunas imágenes. Seguramente ustedes conocen estos logos o alguno usa su memoria y los puede recordar. No saquen cuenta, pero yo era muy pequeño, me acuerdo de Argentina 78, estas cintas ahí que significan la bandera que tenían en la pelota. Son logos. ¿Imágenes de qué? De todos los mundiales de fútbol que hubo desde Uruguay 1930 hasta Brasil 2014. Y alguno va a mirar y dice, ay, yo me acuerdo de Italia 90, me acuerdo de Estados Unidos 94. Son logos. Y esta mañana vamos a hablar de un mundial. Pero no vamos a hablar de ninguno de estos mundiales que están acá con estos logos. No. Olvídense de estos logos. Vamos a hablar de otro mundial que ocurrió en Babilonia, año 605, el mundial de Daniel. ¿Conocían este mundial ustedes? ¿Lo vieron? Bueno, hoy lo vamos a ver en esta mañana. ¿Qué pasa cuando un equipo quiere llegar a un mundial? La Federación Internacional de Fútbol tiene más de 200 países afiliados y solamente una elite, un grupo reducido, 32 equipos, llegan al mundial. Antes tienen que pasar por las eliminatorias. Así que vamos a ver el mundial de Daniel. Vamos a sentarnos en la butaca, nos acomodamos en el estadio y vamos a analizar cada parte del mundial con una vida de Daniel y de esa parte vamos a sacar una lección espiritual para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Les parece? Nos sentamos y que empiece el mundial de Daniel. Como les dije, la primera parte son las eliminatorias. O sea, no todas las selecciones pueden llegar al mundial. Hay una serie de partidos que tienen que jugar en su zona, en su región, para clasificar a la cita más importante, que es el mundial propiamente dicho. Y Daniel, si ustedes me acompañan allí en la Biblia, capítulo 1 del libro, Daniel es un libro escrito justamente por el profeta, con 12 capítulos, 6 históricos, los últimos 6 proféticos, lleva el nombre del héroe, lleva el nombre del personaje central, que significa mi juez, Dan, el juez, es Dios, él, mi Dios es juez, mi Dios es el que dirige todo el partido de mi vida, mi Dios es el que es mi ley, es el que me controla todo, eso significa Daniel. Y ahí vemos en los primeros versículos que hubo una guerra. Nabucodonosor realizó una invasión a Jerusalén, ahí al reino de Judá, al reino del sur, la sitió, se llevó los tesoros de la casa de Dios, los puso en la casa de su Dios, y se llevó también no solamente tesoros materiales, se llevó tesoros humanos, se llevó lo mejor que tenía. Los jóvenes de la casa real, jóvenes apuestos, inteligentes, y los puso al servicio de su reino, los puso en su palacio.
Daniel y sus amigos pudieron superar esta eliminatoria, pero hubo otros que lamentablemente no. Hubo una guerra, hubo un sitio, una situación bélica, no grata para nadie. Y seguramente Daniel, algunos de sus amigos, algunos de sus familiares habrán experimentado la muerte, la tristeza por la pérdida de algún ser querido. En un partido de fútbol uno gana, otro pierde, es una eliminatoria. Lo peor que puede pasar es, no sé, la vergüenza nacional, la crítica de los medios periodísticos, alguna cargada entre países, pero bueno, no es algo de vida o muerte, por lo general. En este caso sí, es una eliminatoria real y Daniel y sus amigos pudieron superarla y pudieron conservar su vida. Seguramente no es grato estar en una situación de guerra, no es grato ser exiliados, no es grato vivir, que te saquen de tu país, de tu costumbre, de tu gente, de tu familia, para llevarte a otro lugar, para aprender otra lengua, otra religión, otra cultura, otras cosas. Pero Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios, aún en esta circunstancia. De esta parte de las eliminatorias de Daniel, podemos sacar como lección que más allá de lo que nos pasa en la vida, tenemos que ser fieles a Dios. Y lo que se destaca de este capítulo 1 es que Daniel y sus amigos son obedientes a lo que ellos conocían, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Y muchas veces nos quejamos, muchas veces podemos decir que nos tocó una vida, una situación, un contexto difícil, complicado, pero tenemos que aprender a sacar lo mejor de cada situación. Y hablando de gente que parecía que tenía todo perdido, quiero contar dos casos muy breves de historia de los mundiales. Ustedes ven ahí a su derecha a Dino Zoff en el Mundial de España 82. Es el jugador de fútbol, en este caso de un arquero, que con mayor edad, 40 años, se consagró campeón. Su equipo ganó la final allí a Alemania y él se consagró campeón. Seguramente le habrán dicho, tenés 40 años, un deportista de esa edad de elite ya no puede competir. Y sin embargo él era el arquero titular y salió campeón. Y ahí a su izquierda ustedes ven un caso más reciente, en Brasil 2014. El arquero de Colombia, Mondragón, ahí con el número 22, ahí entra en un partido del Mundial y juega un partido del Mundial y se convierte en el jugador de más edad en participar de un partido del Mundial con 43 años. Seguramente le decían, no entrenes más, ya está, o sea, a esta edad, ¿qué podés esperar? Sin embargo, ellos siguieron adelante y cumplieron su sueño, en este caso un sueño deportivo, un sueño de un Mundial, un sueño de este terrenal, un sueño de este mundo. Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios para cumplir un sueño celestial, para poder ser una luz en un lugar oscuro como era Babilonia. ¿Qué aprendimos de esta eliminatoria? Si vamos a ver la próxima, ahí, que hay que saber aprovechar los fracasos. A veces la vida no es justa, a veces nos tocan situaciones complicadas. Más allá de todo, si somos fieles a Dios en toda circunstancia y si sabemos aprovechar los fracasos, podemos ser personas de éxito. Porque, queridos amigos, el éxito no viene de casualidad. No viene porque tuve buena suerte. El éxito es el resultado de hacer bien las cosas, de obedecer a Dios. Un Dios que nos da oportunidades siempre. Y el éxito depende del buen uso que nosotros hagamos de esas oportunidades. Y Daniel pasó a la siguiente etapa del Mundial. ¿Qué pasa? ¿Qué viene después de las eliminatorias? La fase de grupos. Capítulo 1 de Daniel. No vamos a leer todos los versículos, pero conocen la historia, desde el versículo 3 al versículo 21. Daniel y sus amigos fueron parte de una experiencia que se hizo allí en el palacio de Nabucodonosor. Ellos fueron probados durante 3 años y había ahí otros elegidos, otros jóvenes de otros lugares que Nabucodonosor, el imperio caldeo, conquistaban y estaban todos juntos y durante 3 años aprendían la lengua, la ciencia, la historia de Babilonia para poder conformar una élite especial, un grupo especial de sabios, de consejeros del rey. ¿Y cómo le fue a Daniel en esa competencia, entre comillas? ¿Cómo le fue a Daniel y sus amigos en esa fase de grupos? ¿Habrán podido clasificar en la siguiente etapa? Fíjense lo que nos cuenta el versículo 20 del capítulo 1. ¿Qué pasó? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, ¿cómo los halló? 10 veces mejores que todos los demás. ¿Conocen ustedes algún equipo de fútbol
que haya salido campeón con 10 veces más puntos que todos los demás. A veces ganan por un punto, es complicado. No, Daniel y sus amigos tuvieron una superación máxima. Fueron 10 veces mejores que todos. Pudieron alcanzar el éxito, pudieron pasar esa fase de grupos, superar a los demás. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Cuál fue el secreto de Daniel y sus amigos? Dice ahí el versículo 8 del capítulo 1, si me acompañan en la lectura. Daniel primero tomaba buenas decisiones. Dice, Daniel propuso. Él decidió ser diferente. Él decidió tener un tipo de conducta y no otra. Y queridos amigos, queridos hermanos, todo en la vida es una decisión. Hoy ustedes decidieron venir a este lugar. Hoy ustedes decidieron ponerse un tipo de ropa y no otra. Al mediodía van a comer una comida y no otra. Todo es una decisión. Y nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Dios nos creó como seres libres. Y cada uno tiene que decidir qué hacer, qué camino tomar, con quién vivir, qué estudiar, a dónde trabajar. Toda la vida es una decisión. Dice el versículo 8 que Daniel propuso ¿dónde? En su corazón. Nos podemos quejar del contexto, nos podemos quejar de los factores hereditarios, nos podemos quejar del lugar donde vivimos, de nuestra familia, de lo que nos tocó en la vida. Sí, puede ser que a lo mejor no sean las mejores circunstancias, no sea la situación más óptima la que estamos viviendo. Pero nosotros podemos proponer cosas ¿a dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. Lo que nosotros nos propongamos en nuestra mente, no hay nada ni nadie que nos pueda decir algo contrario. Ni Dios ni el diablo pueden introducirse en nuestra mente sin nuestro permiso. Si proponemos algo en nuestro corazón, lo podemos lograr. Como dice esa frase tan famosa de Lutero, no podemos impedir que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza. No podemos impedir. Pero sí podemos impedir que hagan un nido en ella. A veces las circunstancias no son las mejores, pero si decidimos las mejores cosas en nuestro corazón, nada ni nadie nos puede impedir el éxito. Y dice que Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse, en este caso con la comida del rey. Y le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Seguramente los padres, los educadores de hoy, de ese siglo XXI, tan relativo, tan posmoderno, nos van a decir, esta es la peor época de la humanidad. No hubo otra como esta. Es muy fácil caer, es muy fácil contaminarse. Y seguramente a lo mejor en los 80 nuestros padres decían lo mismo de esa época, o en los años 20 decían lo mismo, o en Sodoma y Gomorra decían lo mismo. Siempre creemos que la época en que estamos viviendo es la peor. Y tal vez sea así. Y seguramente Daniel habrá pensado, esta época que estoy viviendo es la peor. Joven, apuesto, príncipe, inteligente, lejos de su familia, lejos de su país, lejos de su religión, lejos de su templo, con todo el imperio de Babilonia a disposición. Daniel podía hacer cualquier cosa, podía caer en cualquier tentación. Nadie lo estaba vigilando, nadie lo estaba controlando, pero Daniel propuso no contaminarse. Era mucho más fácil, era mucho más sencillo contaminarse. Daniel, estás lejos de todo, sos joven, total, aprovechá la oportunidad, nunca vas a tener otra. Pero Daniel fue fiel a Dios y no se contaminó, ni con la comida, ni con las tentaciones paganas que había allí en el palacio, ni con nada. Él fue puro. Y esa pureza se reflejaba, dice ahí los versículos que siguen, hasta en su cara, versículo 14, por ejemplo, versículo 15. Dice que le hicieron una prueba con una alimentación diferente, y después de 10 días, dice que el rostro de Daniel y sus amigos estaba mejor que el que todos los demás. No era muy científico a lo mejor el estudio que hicieron ahí la gente del palacio, ¿no? Pero la cara de Daniel ya era diferente. Me pregunto y te pregunto, ¿qué estamos diciendo nosotros con nuestra cara? ¿Estamos mostrando una cara alegre de lo que somos, de lo que creemos, de la esperanza que tenemos? ¿Estamos testificando, estamos predicando con nuestra cara? ¿Qué dice de lo que creemos nuestro rostro? Daniel le miraba en la cara y dice, este es diferente, este rostro es diferente. Porque él propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. A lo mejor estás cansado, a lo mejor estás dolido, a lo mejor estás abatido y decís, ya basta, no puedo más. Pero si uno decide seguir siendo fiel a Dios y decide por las cosas positivas, por las cosas buenas, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer cambiar esa decisión. Y hablando de buenas decisiones,
quiero contarles esta historia del Mundial de Francia 1938. Hace muchos años se hizo este Mundial, no, en el 98 se volvió a jugar en Francia el Mundial, pero en el 38 se hizo este Mundial en Francia y jugaron un partido el seleccionado de Checoslovaquia, hoy sería República Checa, y Brasil, cuartos de final. El partido fue conocido como la Batalla de Burdeos, porque fue un partido donde hubo muchos lesionados y donde hubo muchas cosas bastante extrañas. En esa época no había televisión, no había muchos fotógrafos, no muchas cámaras. Los árbitros no eran del todo correctos porque se dejaban presionar y entonces había partidos de fútbol muy violentos, partidos de fútbol que se compraban, y así que era bastante turbio todo. Pero este partido, ustedes ven ahí a la derecha, de buzo blanco, no muy alto, a Planitka, el arquero de Checoslovaquia. Era una persona muy atlética, de no más de 1,70 m, y se cree que fue uno de los mejores arqueros que hubo en la historia de ese país. Y Checoslovaquia y Brasil empataban 0-0. Y el conjunto europeo tenía 3 jugadores menos. Uno había sido quebrado, y otro tenía un dolor en el estómago por un golpe también, y otro tenía un problema en la espalda. Y no había cambio, no había otro jugador que entre. Y en el primer tiempo, este arquero, Planitka, sale a cortar un centro, lo golpean y él da su espalda contra el poste del arco y se rompe la clavícula. No podía seguir jugando, era muy difícil, pero no había otro. Así que Planitka decidió no abandonar y seguir el partido. Se convirtió en un héroe porque pudo mantener su valla invicta todo el encuentro, así lesionado como estaba. Debemos ser como Planitka nosotros. A veces nos duele todo, a veces estamos rotos, heridos, pero podemos mantener la valla invicta. Podemos evitar que Satanás venga y nos haga goles, y nos gane, y nos derrote. Todo en la vida, queridos amigos, queridos hermanos, es una decisión. ¿Qué aprendimos de esta lección, de esta etapa de Mundial de Daniel? Que las buenas decisiones nos hacen mejores. Las buenas decisiones nos llevan al éxito, que no viene por la casualidad, que no viene por la suerte, sino que Dios nos da las oportunidades y el éxito depende del buen uso que hagamos de ellas. Y Daniel pasó a la siguiente etapa. Seguimos con nuestro mundial, los octavos de final. ¿Qué pasa en un mundial en la fase de grupos? Hay 4 equipos generalmente, juegan, uno o dos clasifican en la siguiente etapa, depende del mundial, y incluso hay selecciones que se pueden perder un partido en esa fase de grupos, después ganar los otros y clasificar, ¿no es cierto? Bueno, después de que pasan esa fase de grupos, cuando llegan a octavos de final, el partido es a todo o nada. El que gana sigue, el que pierde queda eliminado. Si hay empate, van a penales, pero no puede haber empate, porque el partido tiene que tener un ganador. Como dicen los directores técnicos, preferimos perder en la fase de grupos y no perder más adelante, en las instancias de eliminatorias. Daniel tuvo un octavos de final en su metafórico mundial de su vida, terrible, vida o muerte, una situación límite, o ganás o perdés. Capítulo 2 de Daniel, conocemos la historia. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, le dijo a los magos y astrólogos que le interpreten el sueño y que le digan que había soñado porque él se había olvidado. Este grupo de sabios, en donde estaba Daniel, ¿qué les dijo? Su majestad, con todo respeto se lo decimos, es ridículo lo que nos pide. Jamás, en ningún reino del mundo, un rey le pidió a sus sabios que le digan la interpretación y el sueño. Nabucodonosor no era muy democrático, si ustedes no me muestran el sueño y su interpretación, los voy a asesinar. A ustedes, a sus esposas, a sus hijos, y voy a ir a sus casas y se las voy a destruir y van a quedar en escombros. Así dice el capítulo 2. ¿Qué haríamos nosotros si recibíamos tal amenaza? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la crisis? No sé, pero les puedo decir lo que hizo Daniel. Versículo 14. Primero se acercó a Arioc, el jefe de la guardia, y le habló sabia y prudentemente. Generalmente en una crisis nosotros nos desesperamos, generalmente no hablamos prudentemente, o gritamos, o nos ponemos mal. Daniel estuvo tranquilo, habló sabia y prudentemente. Versículo 16. Después entró y le pidió al rey que le diese tiempo, calma, paciencia. No te desesperes, hay un problema, hay una crisis. A veces lo mejor es hablar prudentemente
y esperar un tiempo, porque Dios siempre tiene solución. Después de todas estas cosas, ¿qué hizo Daniel? Recurrió al arma más poderosa que él tenía. No era su erudición, no era su sabiduría, no era su estirpe, linaje de príncipe. No recurrió a eso. Recurrió al arma más poderosa que él tenía y que, gracias a Dios, nosotros también tenemos. Pero es un arma que lastima nuestro orgullo, porque tenemos que arrodillarnos, tenemos que humillarnos y decirle a Dios, ya no puedo hacer nada, te encargo este problema, tú puedes resolverlo. En este octavos de final, en este partido de vida o muerte, Daniel recurrió a la mejor herramienta que tenemos, la oración. Y la oración le dio resultado, y Dios le reveló el sueño, le reveló la interpretación, y después Nabucodonosor, que era bastante oscilante, ¿no? Era como un péndulo que lo quería matar y destruir su casa y su familia, lo llenó de bienes, de honores, lo puso en más alto en la corte del rey y demás. Daniel pudo solucionar su problema. Y hablando de gobernantes que son poco amigables o poco democráticos, hay otra historia de los mundiales que también ocurrió ahí en Francia del 38, la historia de otro arquero, Sabo, el arquero que festejó la derrota. Final del mundial, Italia por un lado, Hungría, que en esa época era una potencia mundial, del otro, la final. Y Sabo era el arquero de Hungría, y Hungría perdió 4-2 ese partido, y él festejó la derrota. ¿Saben por qué? Bueno, en esa época de los años 30 el mundo estaba muy confuso, se venía la Segunda Guerra Mundial, Italia había ganado el Mundial de 34 de manera poco clara porque se jugó en Italia y bueno, el gobierno de esa época presionó, un gobierno dictador como en Alemania, querían que su selección ganen porque de esa manera supuestamente era mejor propaganda para el país. Así que los jugadores de Italia en la final del Mundial 38 dicen las crónicas periodísticas que recibieron un telegrama de su gobierno. ¿Y qué decía el telegrama? 3 palabras. Vencer o morir. Y cuentan los jugadores de Hungría que sus pares de Italia entraron nerviosos al partido, que daban todos los pases mal, porque estaban amenazados de muerte, no estaban bien. Ellos trataron de jugar más o menos mal y que el seleccionado pueda ganar, y el partido 4-2, y cuando terminó el partido, Sabo dice, nunca me sentí tan contento de perder un partido, porque así salvamos la vida a nuestros compañeros, los jugadores de Italia. A veces la vida no es justa, a veces te ponen en situaciones difíciles, como la de Daniel, con Nabucodonosor. Si no me muestran el sueño, los mato. Sin embargo, Daniel pudo salir adelante y pudo superar estos octavos de final. ¿Qué aprendimos? Que la oración tiene poder, que la oración hace proezas. Tal vez es tiempo de hablar menos y orar más, de quejarnos menos y orar más, de protestar menos y orar más, porque la oración es la llave, como dice Elena de White, que dice, abre todos los tesoros del cielo, donde están todos los recursos de Dios para bendecirnos y para darnos a nosotros. Gracias a la oración podemos tener el éxito que no llega de casualidad, no llega por la buena suerte, llega como resultado de hacer bien las cosas. Y Dios nos da oportunidades siempre. El éxito depende del buen uso que hagamos de ellas. Y Daniel pasó a la siguiente etapa, los cuartos de final. Vamos a ver aquí, los cuartos de final. Otra situación de ganás o perdés, de vida o de muerte. No hay opciones acá. Dice el capítulo 1, versículo 21, que Daniel continuó hasta el año 1 de Ciro. Los historiadores nos cuentan que ese año es el 537. ¿Se acuerdan que Daniel había sido llevado cautivo en el 605? Seguramente tendría unos 16, 18, 20 años aproximadamente, era un joven. Del año 537 habían pasado 70 años casi. ¿Cuántos años tenía Daniel acá en el capítulo 6? ¿80? ¿90? No sabemos con exactitud, pero era una persona mayor, era una persona grande. Y habían cambiado los reyes, habían cambiado los imperios. Y acá podríamos pensar, Daniel está en su casa, jubilado, retirado. No. ¿A dónde está Daniel? En la corte del rey. Es otro rey, en este caso es Darío. Es otro imperio, enemigo de Babilonia, los medos y los persas. Un imperio que los habían conquistado.
En vez de matar a todos, Daniel siguió siendo fiel a Dios y siguió siendo un gobernante de la más alta jerarquía. Y dice el capítulo 6, versículo 1, 2, 3, que Darío puso a 120 sátrapas que gobernasen. Y sobre estos 120, 3 gobernadores, para que le diesen cuenta y el rey no fuese perjudicado. ¿Y dónde estaba Daniel? Era uno de estos 3. ¡Increíble! Un anciano, extranjero, con otra religión, que era funcionario del gobierno anterior. Todavía estoy ahí, pero hay más todavía. Dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era ¿qué? Superior a estos sátrapas y gobernantes. ¿Por qué era superior? Porque en él había un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo. ¡Ja! Daniel, sentate en el trono, goberná vos, sos diferente, Daniel. Podríamos pensar, ya está, Daniel, 80 años, ¿seguís ahí? Él era diferente. Generalmente nosotros pensamos y tenemos un espíritu mediocre, un espíritu conformista, un espíritu de, bueno, lo hacemos como podemos y ya está, total. Daniel tenía un espíritu diferente, tenía un espíritu superior. Y hay más. Esto generó envidia entre todos los demás y querían tenderle una trampa a Daniel. Y lo investigaron a Daniel. Dice el versículo 4 que los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en relacionado con el reino, mas no podían hallar falta alguna. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio y falta fue hallada en él. Le hicieron un inventario, una auditoría, revisaron el pasado, los archivos. Vieron que ahora salen en los medios de comunicación, en internet, en la tele, el video secreto de tal, las fotos ocultas. Y ahí ese personaje público o funcionario político queda desenmascarado ante la sociedad y mirá lo que tenemos. A Daniel le buscaron, todo. Y no pudieron encontrar nada. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué pasaría si nos revisaran a nosotros? ¿Qué pasaría si nos hacían una auditoría a nosotros? Si revisarían nuestra casa, si revisarían nuestra computadora, nuestro celular, los informes del trabajo, ¿qué pasaría? ¿Qué encontrarían? A Daniel no le pudieron encontrar nada porque él era fiel en todo. Era un cristiano ejemplar, que hacía bien su trabajo, que tenía un espíritu superior. Entonces dijeron, bueno, ya que no tenemos nada con el trabajo, nada legal con el trabajo, nada con su conducta, porque él es intachable, vamos a encontrar algo con su religión. Porque él no es de nuestra religión, él es de otra religión. Y encontraron. Le hicieron una trampa. El rey Darío, sin darse cuenta, firmó un edicto que decía que durante 30 días nadie podía pedirle nada a otro que no sea él. ¿Y qué hace Daniel ante esta trampa, ante este edicto? Vamos a ver lo que dice el versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daniel, pero yo te creía un poquito más inteligente. ¿No eras que tan sabio, que fuiste 10 veces mejor que los demás? ¿No te mantuviste durante toda tu vida, 60, 70 años, en la elite de los gobernantes? No era que no hay otro sabio como tú en todo el reino. Y ahora, un decreto, 30 días, un mes. No te están prohibiendo tu culto privado, no. Te están diciendo que no hagas público una petición a otra persona que no sea Darío. ¿Con qué necesidad, Daniel? Abrir la ventana, orar y exponerte así para que todos te vean. Se cumple el edicto de Media y Persia que no podía ser cambiado y se ha llevado al foso de los leones. ¿Acaso Daniel era un provocador? ¿Acaso Daniel tenía alguna tendencia suicida que quería ir al pozo? ¿Acaso Daniel no era tan inteligente como pensábamos? ¿Por qué hizo esto? Eran 30 días. No costaba nada cerrar la ventana 30 días. El problema solucionado.
qué era Daniel, qué hacía Daniel. Dice el versículo 10, yo no lo leí todo, dice que Daniel hizo eso, ¿por qué? Como solía hacerlo antes. ¿Qué es lo que tenía Daniel? No tenía tendencias a la muerte, no quería provocar, no. Lo que Daniel tenía era un estilo de vida. Señores, yo soy así, creo en esto, vivo esto, hago esto. No importa si hay un decreto o si no hay un decreto. No importa si esto me va a traer consecuencias o no. No importa si estamos en tiempos de prosperidad o en tiempos de adversidad. Yo hago esto. Todos los días abro mi ventana y oro mirando hacia Jerusalén. Es mi estilo de vida, es mi manera de adorar, es mi fidelidad a Dios. Como solía hacerlo antes, como solía hacerlo siempre. Queridos amigos, nosotros necesitamos ser como Daniel. Tener un estilo de vida fiel a Dios, más allá de las circunstancias. A veces pueden ser favorables, a veces no lo van a ser tanto. Sin embargo, él se mantuvo firme en lo que creía. La historia dice que en este caso Dios salvó a Daniel y todos esos sátrapas, esta gente que hizo el edicto, fueron enviados al foso de los leones y así termina la historia. Pero hablando de gente que es fiel a sus convicciones, quiero contarles otra historia de un jugador de fútbol, Matías Sindelar, conocido como el Ángel de Papel. Matías Sindelar era un jugador de Austria, también de la década del 30, que para el Mundial del 38 también de Francia, fue convocado por la selección de Alemania. Le dijeron, a ver, señor Sindelar, usted podría jugar para nosotros, ¿no? Porque para Austria no tiene posibilidades. Y Matías Sindelar tenía mucha habilidad. Le decían el Ángel de Papel porque era muy delgado, bajo de estatura, pero tenía una habilidad terrible. Parecía que se iba a romper, a deshacer, parecía que era de papel. Sin embargo, era un gran jugador. Y cuando la selección de Alemania, el gobierno, que también era un gobierno complicado en esa época de los años 30, le hizo esta propuesta, él dijo, yo solamente juego para mi país. Mire, señor Sindelar, nosotros le ofrecemos dinero para que usted sea parte de nuestro seleccionado. Le ofrecieron dinero. Sindelar dijo, no. Mire, le vamos a ofrecer más dinero. Le ofrecieron más dinero y él dijo, no. Me parece que usted no está entendiendo. Y ya ahí las negociaciones se pusieron bastante complicadas. Nosotros lo estamos obligando, usted tiene obligatoriamente que jugar para nuestro seleccionado. Y él dijo, no. El hombre de papel, que era fuerte en sus convicciones. Cuenta la historia que días más tarde, Matías Sindelar apareció muerto trágicamente en su departamento de Viena, asfixiado por el gas, estaba todo cerrado, no pudo salir y de esa manera perdió la vida. Las investigaciones muestran una clara línea y van hacia el mismo lado. El gobierno de Alemania le hizo un atentado para que él pierda la vida, porque él se negó a jugar para su seleccionado. Él se mantuvo firme en sus convicciones, en este caso deportivas y de nación, y dijo, no. En el caso de Daniel, él salvó su vida, pero la historia también está repleta, tachonada de ejemplos de personas que perdieron la vida por ser fieles a Dios, que no cedieron, que se mantuvieron firmes y fieles en sus principios. Y a veces nosotros no somos como Daniel, cedemos. ¿Por qué? Porque racionalizamos y decimos, bueno, si lo hago una vez, si nadie me ve, si todos lo hacen, y vamos buscando... ¿Se escucha? ¿Estás? ¿Usa este? Ahí está. Hola, hola. Vamos buscando excusas para poder ceder a la tentación. Daniel se mantuvo firme y fiel. Tengo aquí, si vamos a mostrar, esta tira cómica de un humorista que, más que hacernos reír, a veces nos hace pensar. Se llama Y viste cómo es esta página. Seguramente los que andan en las redes sociales conocen estos dibujitos. Y me llamó la atención que hay dos señores. Hay uno que está con corbata, con supuestamente un libro en la mano, tal vez sea la Biblia, que golpea la puerta del otro, ¿no? Porque le quiere predicar, va haciendo evangelismo casa por casa, ¿no? Le golpea la puerta
y le ofrece algo. Y el que le abre es un típico representante de hoy, ¿no? De cómo es la sociedad hoy, posmoderna, relativa, no comprometida. Le abre la puerta ahí con una remera, un poco despeinado y le dice, no gracias. Lo que yo estoy buscando, ¿qué es? Es una religión que me diga que está bien lo que yo ya vengo haciendo. Una religión fácil, ¿no? Está bien lo que yo ya hago. No quiero cambiar. Quiero adaptar esa religión a mi vida y me importa lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta, está bien. Cuando en realidad la Biblia nos dice otra cosa. Tenemos que adaptar y cambiar nuestra vida a la palabra de Dios. Y eso cuesta. Y eso es complicado. Y eso es difícil. Es como un golpe, un atentado a nuestro orgullo, a nuestro yo. Daniel se mantuvo fiel a Dios. No importaba las circunstancias. ¿Qué aprendimos de esta historia, de estos cuartos de final? No sé si este anda ahora. Ahí está. ¿Qué aprendimos? Que la fidelidad, ¿qué pasa? Trae recompensa. Siempre. En este caso Daniel salvó su vida. Puede ser que la perdamos por ser fiel a Dios, pero no importa. En este mundo o en el venidero, la fidelidad va a traer recompensas. Y vivir una religión como Dios pide, obedeciendo a lo que dice su palabra. Dios nos llama a la fidelidad. Dios nos llama al éxito, que no viene de casualidad, ni por la buena suerte, sino por hacer bien las cosas. Dios nos da oportunidades a todos. Y el éxito depende del buen uso que hagamos de ellas. Y Daniel pasó, ¿a dónde? A la semifinal. Seguía jugando partidos Daniel. Capítulo 9 y 10 de Daniel. Aquí pasa una cosa muy interesante y muy extraña. En los capítulos 9 y 10, Daniel ya no tiene que enfrentarse con las fuertes y feroces fieras externas, los leones del pozo. No. En los capítulos 9 y 10 Daniel se enfrenta con sus propios leones internos. Y yo no sé cuáles son peores, No sé cuáles son más fuertes y más feroces. Porque Daniel había tenido grandes victorias. Pero ahora en los capítulos 9 y 10, léanlos, no vamos a leerlos todos porque son largos, léanlos en sus casas. Daniel se encuentra triste. Daniel se encuentra sin fuerza. Daniel ora. Daniel confiesa su pecado. Daniel se desanima. ¿A dónde está ese joven pujante, vigoroso del capítulo 1 que iba a hablar con el rey y le pedía que le cambie la comida, y del capítulo 2 que le pedía tiempo y que hablaba prudentemente? No está más. Ahora Daniel tiene un problema, y su problema es acá. Él ora y dice, Señor, el pueblo de Dios tiene que volver de la cautividad. Tenemos que salir de este exilio, tenemos que volver a casa, a Jerusalén. Se tienen que cumplir las profecías. Señor, ya no aguantamos más. El capítulo 10, los primeros versículos son terribles. Dice que Daniel estuvo afligido, versículo 2, por espacio de 3 semanas. Y dice que no podía comer, que no podía beber, que no se puso ungüentos ni perfumes. Daniel estaba sin poder levantarse, con hambre, con mal olor, desmayado, afligido, triste. Sus fieles interiores. La batalla contra él mismo. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Cómo ayuda a Dios a su siervo fiel en esta etapa tan difícil de su vida? Dios le revela profecías. Dios le muestra el futuro. Lea el capítulo 9 y 10, las profecías de 70 semanas. Dios le dice, mirá, va a pasar esto y esto. Dios le muestra el futuro a su siervo. Y aparte hace algo más. Capítulo 10, versículos 11 y 12. Me encantan estos versículos. Y es fácil de recordar, ¿no? Daniel 10, 11, 12. Son todos los números seguidos. Dice, versículo 11, dice que este varón que vino del cielo me dijo, Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie ahora. Daniel estaba tirado, desmayado, sin comer, afligido, 3 semanas. Viene el mensajero de Dios y le dice, levántate, escucha la palabra de Dios, escucha mi palabra. Daniel, eres muy amado. Y el versículo 11 dice que le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
cuando Daniel enfrenta sus fieras interiores, cuando Daniel está desmayado sin saber qué hacer, afligido durante 3 semanas, Dios viene y le dice, estoy acá. Soy un Dios presente, un Dios que te escucha, un Dios que viene a confortarte. No temas, Daniel, Él es muy amado. Y ahora en esta mañana quiero que con nuestra Biblia ahí abierta en Daniel 10, 11 y 12, hagamos un ejercicio imaginario, tomemos una goma de borrar y eliminemos de ahí del registro el nombre Daniel. Dice ahí, Daniel muy amado, Daniel no temas. Sacalo, dejá un espacio en blanco. Y en ese espacio en blanco poné tu nombre. Porque Dios te dice en esta mañana, Él es muy amado, no temas. Tenés crisis, tenés problemas, estás enfrentando a las fieras, estás jugando un partido de vida o muerte, Él es muy amado, no temas. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Matías, no temas, Él es muy amado. Señora, usted que está ahí con una polera, ¿cómo es su nombre? Sí. Luisa, no temas, Luisa, Él es muy amada. Ahí el chico está de anteojos y camisa, sí. Esteban, no temas, Esteban, Él es muy amado. No puedo hacerlo con todos, pongan ahí su nombre. Son muy amados, Dios nos ama, no tenemos que temer. Dios nos muestra la palabra profética más segura, Dios nos muestra el futuro, Dios nos dice cómo va a terminar la historia, Dios nos dice el final de esta película, de este gran conflicto entre el bien y el mal. Y la gente hoy no se siente amada. Por eso se descarrila y hace cualquier cosa. Y la gente hoy vive con miedo. Qué mensaje poderoso el de Daniel. Que tenemos un Dios que nos ama y que nos dice que no temamos, porque el futuro ya está revelado. Y como dice esa frase tan conocida, no tengamos miedo de confiarle nuestro futuro desconocido a un Dios conocido. Y la gente ya cree en cualquier cosa. Y hablando de eso, de historia de mundiales, ¿se acuerdan del pulpo Paul, Mundial de Sudáfrica 2010? Era un animalito de un acuario de Alemania que pronosticaba los resultados de los partidos de la selección germana. Le ponían 2 cajitas, ahí lo ven, con la bandera de los países que jugaba Alemania, abajo del fondo del acuario con comida, y el pulpo bajaba y se posaba sobre alguna de las 2. Y el pulpo Paul en Sudáfrica 2010 acertó los 8 partidos que la selección de Alemania jugó. Incluso el partido que perdió con España, el pulpo no fue demagógico, no quiso quedar bien, dijo Alemania va a perder y perdió. Acertó todos los partidos. Tenemos ya el futuro. La gente que hacía apuestas decía, bueno, si el pulpo lo dice, apostemos ahí porque seguramente ese equipo va a ganar. A los pocos meses el pulpo se murió. O sea, no adivina más, no está más. Pero la gente le tenía fe y creía hasta que un animalito podía pronosticar el futuro. Acá tenemos el privilegio y la ventaja de estudiar las profecías, sabiendo que somos amados por Dios y que no tenemos que tener miedo. ¿Qué aprendimos? Que Dios nos ama y que su palabra es segura. Dios nos ama y quiere que seamos triunfadores, quiere que tengamos éxito, que no viene de la casualidad del éxito, viene como resultado de hacer bien las cosas. Dios nos da oportunidades y el éxito depende del buen uso que hagamos de ellas. Y Daniel, después de esta terrible semifinal, ¿pasó a dónde? A la final. Daniel llegó a la final. Capítulo 12 de Daniel. Últimos versículos. Daniel ya es anciano. Dios le revela el futuro, le revela profecías. Dice el último versículo del libro, el versículo 13. Y tú, le dice Daniel, irás hasta el fin. Reposarás ahora, pero te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. Daniel, tu ministerio caducó. Ahora vas a descansar, vas a dormir, vas a morir. Pero tengo una promesa. Te vas a levantar al fin de los días para recibir tu heredad, tu copa, tu trofeo, no como la Copa del Mundial de Fútbol, que hoy la tenemos y mañana no, una copa eterna, para siempre. Te vas a levantar y vas a recibir tu heredad. Ganaste, Daniel. Llegaste a la final del Mundial y lo ganaste. Vas a obtener la vida eterna. Y hablando de finales y hablando de mundiales, quiero contarle de mis finales en los mundiales. Aquí esta foto que ven
Este chico tan lindo, flaquito, rubio, con la camiseta argentina de su más tierna infancia. Ese soy yo. La vida me ha cambiado, pasó el tiempo. Pero bueno, ahí estoy yo, ahí, no sé, tendría 7, 8 años ahí. Cuando éramos chicos nosotros, no sé, no teníamos tantas fotos como los chicos de ahora, vieron que hoy sacan fotos de todos lados. No había cámaras digitales, era muy caro tener una cámara, un rollo, sacar una foto y revelarla. Y bueno, ahí soy yo, este soy yo, ahí con la camiseta argentina. Y yo viví ya 4 finales de mundiales. En Argentina 78 era muy chiquito, pero me acuerdo, como si fuera hoy, el día que nuestros vecinos, que tenían un poco más de dinero que nosotros, nos invitaron a ver el partido a su casa. ¿Y por qué nos invitaron? Porque se habían comprado la televisora, el televisor color. Yo la primera vez que veía el pasto verde, la camiseta argentina y la de Holanda anaranjada, y yo estaba sorprendido por ver un partido de fútbol de la selección a color. 78 ganamos, 86 también lo vi, ahí ya teníamos televisor en casa, ganamos, 90 perdimos y Brasil 2014 perdimos. 2 gané, 2 perdí. Pero 3 de esas finales, hasta la del 90, las vi con una persona que me enseñaba de fútbol y que me decía, mira, este jugador va por esta punta, el arquero tiene que salir así, y que no solamente me enseñaba de fútbol, sino también me enseñaba de la vida, me educaba, me mostraba los valores, me decía qué era lo correcto y lo que no. Esta persona, que les voy a mostrar acá en la foto, la próxima, ahí estamos. Esta persona es la que está acá, ahí, a la izquierda de ustedes, alta, grandota, era mi papá. Mi papá me enseñó todo en la vida, incluso a jugar al fútbol. Ese que está ahí soy yo, ¿eh? Ahí me ven con la camiseta argentina, flaquito, chiquito, parezco Messi ahí, ahí, habilidoso, jugando al fútbol. Ese soy yo. Y lamentablemente en un accidente, en el año 91 mi papá falleció, pasó al descanso. Y en esta última final, en la del Mundial de Brasil, que Argentina jugó con Alemania, ya no estaba mi papá para hacer esos comentarios de fútbol y para alentar y para decirme cómo tenían que hacer las cosas. Uno a veces, y seguramente los que han pasado por esa experiencia, extrañan a su ser querido. Esta foto que está acá es muy significativa para mí, porque estoy con mi perro Buki, mi perro de infancia, que también falleció, y mi papá. Ahí estamos, los 3. Mi papá ya no está. Y es triste. Seguramente ustedes tienen algún familiar, algún ser querido, que ya no está, y lo extrañan. Pero podemos tener la fe y la certeza, como dice el versículo 13 del capítulo 12 de Daniel. Cuando Jesús venga, Él se levantará para recibir su heredad. ¿Y qué aprendimos de la final de Daniel? Que la segunda venida de Jesús es nuestra esperanza. Este es un mundo de dolor, es un mundo de tristeza, es un mundo de muerte, es un mundo donde los seres que queremos a veces se nos van. Pero tenemos una esperanza. Y por eso predicamos, por eso educamos, por eso hacemos obra misionera, por eso hacemos tarea comunitaria, porque tenemos una esperanza. Y sabemos que esa esperanza es feliz y es certera y pronto se va a cumplir. Dice una historia que había una vez un predicador que fue a un pueblo y se paró en la plaza del pueblo y comenzó a predicar con su Biblia abierta el mensaje de salvación. Y algunas personas lo escuchaban porque le parecía novedoso cuando el predicador abría la Biblia, pero con el correr de las semanas la gente dejó de escucharlo. Y ya no lo escuchaba nadie el predicador. Pasaban los días y el predicador quedaba hablando solo. Hasta que una vez, en una de esas mañanas donde el predicador estaba hablando solo, pasó un señor, se paró y le dijo: me extraña mucho su posición, porque me acuerdo como usted vino aquí a la plaza y usted predicaba, y usted hablaba, y alguna gente lo escuchaba, pero ya nadie lo escucha. Yo tengo una duda, señor predicador. Si ya nadie le hace caso, si ya nadie lo escucha, ¿para qué sigue predicando? Y el predicador cerró la Biblia y le dijo: tiene razón, señor, y le voy a contestar su pregunta. Respondió: yo antes predicaba para tratar de cambiar a la gente. Ahora, si sigo predicando, es para que la gente no me cambie a mí. Sigamos predicando, aunque parezca que estamos solos,
Aunque no hay nadie más fiel en el reino como tenía Daniel con esos sátrapas. Sigamos siendo fieles a lo que Dios dice, porque Él nos va a dar recompensa. Este es un mundo de cambio, de relatividades, de cosas grises. Tenemos que definirnos resuelta y jugadamente por Dios y su verdad para tener éxito como tenía Daniel. Y Elena de Huay, hablando de Daniel, dice en Profetas y Reyes, página 357, que en cualquier ramo del trabajo, sea social, laboral, espiritual, el éxito, ¿qué pasa? No viene por la casualidad. Es el desarrollo de las providencias de Dios, de la recompensa de la fe, de la discreción, de la virtud y la perseverancia. Dios, ¿qué da? Las oportunidades. ¿Y el éxito qué es? Depende del uso que nosotros hagamos de ellas. Y en otra página más adelante, en la página 360 del mismo libro, Profetas y Reyes, dice que la vida de Daniel, esto que estudiamos ahora, metafóricamente en un mundial, la vida de Daniel, ¿qué es? Y la de sus compañeros, ¿qué es? Es una demostración de lo que Dios quiere hacer o hará en favor de los que se entreguen a Él y procuren con todo el corazón realizar su propósito. Daniel ya ganó su mundial. Daniel ya jugó su mundial. Sin embargo, el nuestro acaba de empezar. Para terminar con este bendecido culto, lo vamos a hacer poniéndonos de pie para cantar el himno 513, Honra al hombre de valor. Himno 513. Oremos. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este día santo, sábado divino. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a obedecerte en todo el tiempo, Padre, porque tú nos has enseñado. Gracias por todo lo que nos das y nos darás. Gracias porque estamos unidos y unánimes en la fe. Y ayúdanos a serte fieles y obedientes, como este profeta, Padre,
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonamos ahora el himno 38, Que Dios te guarde.